Para comprender la magnitud de la tragedia, tenemos que entender el contexto de las carreras de resistencia en esa época. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo del automovilismo vivía un renacimiento. Europa se reconstruía y el automovilismo era símbolo de innovación, velocidad y competencia entre las grandes marcas. Cualquier triunfo en Le Mans significaba prestigio y supremacía técnica, algo que las marcas más icónicas ansiaban demostrar ante el mundo. Las 24 horas de Le Mans eran mucho más que una simple carrera. Era una prueba de supervivencia tanto para las máquinas como para los pilotos. El objetivo no era solo ser el más rápido, sino resistir el desgaste físico y mecánico durante un día entero. Ganar esta competencia era un honor que consagraba tanto a los fabricantes como a los pilotos. El automovilismo en los años 50 tenía una esencia cruda y peligrosa. La tecnología avanzaba rápidamente, pero las medidas de seguridad eran casi inexistentes. Los pilotos no llevaban cinturones de seguridad, ya que la creencia popular era que era mejor ser expulsado del auto en caso de chocar que quedar atrapado en él. Los espectadores se amontonaban a pocos metros de la pista, sin barreras adecuadas que los protegieran de un posible accidente. Nadie parecía detenerse a pensar en el peligro que esto representaba. Además del prestigio, estaba en juego la rivalidad entre marcas icónicas como Mercedes-Benz y Jaguar. Mercedes-Benz llegaba con su modelo 300 SLR, una máquina innovadora con chasis de magnesio y un motor potente, conducido por el experimentado piloto francés Pierre Levy. Por otro lado, Jaguar apostaba por su D-Type, un coche ligero y aerodinámico pilotado por Mike Hawthorne, considerado uno de los mejores pilotos británicos del momento. Ambos equipos estaban decididos a llevarse a la victoria, pero ninguno podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. El ambiente en el circuito era una mezcla de euforia y tensión. Miles de personas abarrotaban las gradas y los márgenes de la pista. Había familias enteras, periodistas y fanáticos que habían viajado desde distintas partes de Europa para ser testigos de esa batalla de velocidad. Nadie podía imaginar que lo que comenzaba como una fiesta de la velocidad terminaría en tragedia. La carrera comenzó como cualquier otra edición de Le Mans. Pilotos concentrados, equipos trabajando al máximo y el público expectante. Jaguar y Mercedes se disputaban la punta desde el inicio, con Mike Hawthorne al mando del Jaguar D-Type liderando el pelotón, seguido de cerca por el Mercedes 300 SLR de Pierre Levy. Durante las primeras horas se vivieron momentos memorables. La velocidad promedio de los líderes superaba los 200 km por hora, y en ciertos sectores rápidos como la recta de Mulsanne, los coches alcanzaban picos de más de 280 km por hora. Los equipos mantenían una estrategia agresiva donde la resistencia de los vehículos y la eficiencia en los boxes se convirtieron en piezas claves para mantener el liderazgo. Algunos autos enfrentaron problemas mecánicos tempranos, como fallos en el sistema de frenos o sobrecalentamiento de los motores, lo que dejó fuera de competencias a varios favoritos. Sin embargo, Jaguar y Mercedes seguían firmes en la batalla por la punta. Hawthorne realizó varios adelantamientos arriesgados, demostrando su habilidad para mantener el ritmo en situaciones de tráfico intenso. Mientras tanto, Levy, a pesar de la presión constante, lograba mantener a Mercedes en la pelea, gracias a una conducción precisa y cautelosa en momentos críticos. La competencia de 1955 había generado una expectación sin precedentes. El regreso de Mercedes-Benz al automovilismo tras la Segunda Guerra Mundial, con su imponente equipo dirigido por Alfred Neubauer y su alineación de pilotos de élite, que había elevado el nivel de la competencia. Junto a Levy, Stirling Moss y Juan Manuel Fangio completaban un trío de conductores de primer nivel para la escudería alemana. Los Jaguar D-Type, con su innovador diseño aerodinámico y su motor XK de 6 cilindros, representaban la evolución del automovilismo británico. Hawthorne, con su característico estilo agresivo, contrastaba con la conducción más metódica de Ivor Webb, su compañero de equipo. Las primeras horas de carrera transcurrieron bajo un cielo que amenazaba lluvia, añadiendo un elemento adicional de tensión para los equipos. Cada cambio en las condiciones meteorológicas podía significar un replanteamiento completo de la estrategia. Los ingenieros observaban el cielo con precaución mientras monitoreaban constantemente el rendimiento de los vehículos. En el paddock, la tensión era palpable. Los mecánicos trabajaban frenéticamente durante las paradas en boxes, cambiando neumáticos y repostando combustible en cuestión de segundos. Cada detalle podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en una carrera de 24 horas donde los márgenes eran mínimos.
La Ferrari 121 LM de Eugenio Castellotti había establecido un nuevo récord de vuelta en las primeras horas, pero problemas de fiabilidad lo habían alejado de la lucha por la victoria. Porsche, con sus pequeños pero ágiles 550 Spider, dominaba la categoría de menor cilindrada, demostrando que la velocidad no siempre era sinónimo de potencia bruta. La multitud que abarrotaba las tribunas y se agolpaba a lo largo del circuito semipermanente de la SART presenciaba un espectáculo único. Familias enteras habían acudido al evento, convirtiendo la carrera en una verdadera fiesta del automovilismo. Los aficionados franceses animaban especialmente a los pilotos locales, mientras que grupos de seguidores británicos, alemanes e italianos ondeaban sus banderas en apoyo a sus respectivos equipos. En la zona de boxes, periodistas de todo el mundo transmitían las incidencias de la carrera. La cobertura mediática de Le Mans había crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un acontecimiento global que trascendía el mundo del motor. A medida que la noche caía sobre el circuito, los faros de los coches dibujaban estelas luminosas en la oscuridad. La conducción nocturna añadía un desafío adicional para los pilotos, que debían adaptarse a la visibilidad reducida mientras mantenían un ritmo competitivo. El rugido de los motores resonaba en el silencio nocturno, mientras los espectadores más persistentes seguían animando a sus favoritos bajo las estrellas. La madrugada trajo consigo la fatiga inevitable para pilotos y máquinas. Algunos conductores habían acumulado varias horas al volante, luchando contra el agotamiento físico y mental. Los médicos de los equipos vigilaban atentamente los signos de fatiga extrema, conscientes de que un simple error por cansancio podía resultar fatal. Los mecánicos, por su parte, continuaban trabajando sin descanso, ajustando, reparando y optimizando cada componente del vehículo. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la SART, el público pudo apreciar las secuelas de la batalla nocturna. Varios coches mostraban signos evidentes de desgaste, faros rotos, carrocerías abolladas y neumáticos al límite de su vida útil. Aún así, la determinación de los equipos permanecía intacta. Cada vuelta completada era una pequeña victoria en sí misma. A mitad de la carrera, el desgaste físico y mecánico comenzaban a pasar facturas a varios competidores. Algunos vehículos empezaban a presentar problemas técnicos, pero los equipos no podían darse el lujo de perder tiempo en reparaciones extensas. La batalla entre Jaguar y Mercedes-Benz continuaba con la misma intensidad, mientras otros participantes quedaban rezagados. Los espectadores seguían llegando al circuito durante la mañana, refrescando el ambiente con nuevos ánimos y expectativas. Muchos habían escuchado por la radio sobre el duelo encarnizado entre Hawthorne y Levegh, y no querían perderse el desenlace de esta histórica batalla entre gigantes del automovilismo. En un momento crucial, Mike Hawthorne alcanzó un grupo de autos rezagados que circulaban más lentamente. Decidido a mantener su ventaja, realizó un adelantamiento agresivo y luego decidió entrar a boxes en el último momento, frenando bruscamente. Esto provocó que el Austin Healey de Lance McLean realizara una maniobra evasiva inesperada. Justo detrás, el Mercedes de Pierre Levegh no pudo esquivar el coche y el choque fue inevitable. El impacto fue brutal. El coche de Levegh golpeó la parte trasera del Austin Healey y salió despedido hacia el aire. La estructura del Mercedes se desintegró al colisionar contra un terraplén y los restos del vehículo volaron hacia el público. El motor y el eje delantero salieron disparados como proyectiles, mientras que el magnesio del chasis provocó un incendio inmediato. El piloto, Pierre Levegh, perdió la vida en el acto, y el desastre cobró la vida de más de 80 espectadores, dejando alrededor de 120 heridos. El caos se apoderó del circuito. Los servicios de emergencia intentaban asistir a los heridos mientras la carrera continuaba, ya que los organizadores decidieron no detenerla para evitar que la multitud colapsara las vías de evacuación. La decisión fue polémica y dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. El desastre en Le Mans sacudió el mundo entero. No solo los aficionados al automovilismo quedaron conmocionados, sino también aquellos que jamás habían prestado atención a una carrera. Las imágenes del accidente recorrieron los titulares internacionales, mostrando la magnitud de la tragedia y cuestionando la falta de medidas de seguridad en el deporte. La polémica no tardó en estallar. ¿Por qué no se detuvo la carrera? Esa fue la pregunta que resonó en cada rincón del mundo. Los organizadores justificaron su decisión afirmando que detener el evento podría haber provocado un caos aún mayor, ya que el público abarrotaba las vías de escape.
Sin embargo, muchos lo desconsideraron una muestra de insensibilidad y falta de respeto hacia las víctimas. El impacto en la industria automovilística fue devastador. Mercedes-Benz decidió retirarse de todas las competencias de motor, sumido en una profunda reflexión sobre su papel en la tragedia. No volvería a participar oficialmente en carreras hasta 1989, cuando consideraron que la seguridad había mejorado lo suficiente como para garantizar la integridad de pilotos y espectadores. Pero Mercedes no fue la única afectada. Varios países europeos como Suiza decidieron prohibir las competencias automovilísticas en respuesta al desastre. La medida reflejaba el temor generalizado hacia la inseguridad en los eventos de velocidad y dejó a muchos promotores al borde del colapso económico. El automovilismo se encontraba en una encrucijada. La necesidad de mejorar la seguridad se convirtió en un imperativo, y muchos circuitos comenzaron a replantear su infraestructura, reforzando las barreras de protección y aumentando la distancia entre las pistas y el público. Además, se introdujeron nuevas normativas para la fabricación de vehículos, exigiendo estructuras más resistentes y menos inflamables. El impacto del desastre de Le Mans trascendió el ámbito deportivo. Las autoridades internacionales del automovilismo tomaron medidas drásticas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Una de las primeras decisiones fue revisar la estructura de los circuitos, especialmente aquellos que todavía mantenían un diseño peligroso y obsoleto. La implementación de barreras más sólidas y zonas de escape amplias se convirtió en una prioridad. Las protecciones hechas con materiales inadecuados fueron reemplazadas por elementos más seguros, capaces de absorber el impacto sin fragmentarse y poner en peligro al público. A nivel técnico, se prohibieron materiales inflamables en los chasis de los autos, como el magnesio, utilizado en el Mercedes 300 SLR. Además, se hizo obligatorio el uso de cinturones de seguridad en las competencias, rompiendo con la creencia de que era mejor salir despedido en caso de choque. El desastre también dejó una profunda cicatriz emocional en la comunidad automovilística. Muchos pilotos comenzaron a cuestionar los riesgos que corrían en cada carrera, y algunos decidieron retirarse por temor a sufrir un accidente similar. Las marcas, por su parte, asumieron el compromiso de no solo buscar la velocidad, sino también garantizar la integridad de sus autos. El impacto emocional fue inmenso, especialmente para los equipos involucrados y los sobrevivientes. Mike Hawthorne fue muy criticado por su maniobra previa al accidente, aunque nunca fue legalmente culpable. El dolor y la culpa lo persiguieron durante el resto de su carrera, y algunos historiadores han especulado que este peso emocional pudo haber contribuido a su propia muerte en un accidente de tráfico en 1959, apenas 4 años después. Las familias de las víctimas llevaron el trauma durante toda su vida. Muchas nunca pudieron superar la pérdida de sus seres queridos en un evento que debía ser festivo y emocionante. La tragedia cambió para siempre la percepción del riesgo en el deporte motor y sembró las semillas para un enfoque más consciente y responsable hacia la seguridad. Aunque el automovilismo continuó evolucionando hacia vehículos más rápidos y sofisticados, nunca volvió a ser el mismo después de 1955. La tragedia de Le Mans impulsó un cambio de mentalidad que priorizó la seguridad sobre el espectáculo, marcando el camino hacia el automovilismo moderno que conocemos hoy en día. Despacio con los nombres. Yo vi todo. Estaba por pasar los coches que se accidentaron. Houghton, McLean, Lebec, Fangio. Velocidad alrededor de los 250 km por hora. Han pasado ya 3 horas. Es tiempo de cambiar de piloto. Houghton disminuye su velocidad y dirige su coche hacia los boxes. Es la maniobra que después le será discutida. Houghton la comenzó mucho antes de 300 metros de los boxes, de manera correcta. McLean se abre un poco, lo justo para superar a Houghton, y un instante después Klein se dirige a los boxes. Lebec, velocísimo, trata de pasar pero no encuentra espacio. Su Mercedes sube sobre el Austin de McLean y decola. Yo me aferro al volante y espero el golpe que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin, que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío, dejo el infierno.
70 años después, la tragedia de Le Mans de 1955 sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando la búsqueda de la velocidad y el espectáculo eclipsa la seguridad. El accidente de Pierre Levy no solo cambió las reglas del juego, sino también la filosofía detrás del deporte motor. Hoy, cuando vemos a pilotos salir ilesos de accidentes aparatosos, debemos recordar que cada barrera de protección, cada zona de escape, cada mejora en la seguridad de los monoplazas tiene raíces en aquella fatídica tarde de junio de 1955. El precio pagado fue extremadamente alto, pero su sacrificio no fue en vano. Le Mans sigue siendo una de las carreras más prestigiosas del mundo, pero nunca olvidó su lección más dolorosa. El circuito actual poco se parece a aquel escenario de tragedia, con medidas de seguridad que hubieran parecido excesivas para los estándares de los años 50. La historia del automovilismo está marcada por momentos de gloria y tragedia. Le Mans 1955 representa ambos extremos, la pasión por la velocidad y el precio que a veces conlleva. Es nuestro deber recordar y aprender de lo ocurrido, honrando la memoria de quienes perdieron sus vidas en aquel día que cambió para siempre el rumbo del deporte motor.